estamos diciendo que hay que cuidarnos porque podemos caer en dos extremos: el extremo del libertinaje o el extremo también de la esclavitud al legalismo. El apóstol Pablo, hermanos, avanza y quisiera nuevamente que puntualizáramos y leyéramos el versículo número 2. Estamos en el libro de Gálatas capítulo 5 y casi vamos a ir versículo a versículo en este capítulo. Pero vean lo que dice Pablo después de haber dicho lo que ya explicamos esta mañana. Él dice: he aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Es interesante, hermanos, porque Pablo enfatiza: les digo que si se circuncidan, no les aprovechará para nada Cristo. En esto nos vamos a enfocar y en los versículos 3 y 4, pero déjenme decirles, hermanos, que esta mañana comenzamos diciendo que el fruto de la gracia es la santidad. Sin embargo, el día de hoy quiero explicar un poquito la santidad bíblica, y lo primero que quiero comenzar diciendo es que la santidad no solo tiene que ver con cómo nos comportamos, sino hacia dónde apunta nuestros corazones. Los Gálatas, hermanos, vean esto: los Gálatas estaban obedeciendo a la ley. Los Gálatas estaban haciendo cosas buenas. Pablo dice: si ustedes, y la circuncisión representa los actos externos de obediencia a la ley. Pero vean lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo, es fuerte. Pablo dice: las cosas que están haciendo, porque en este sentido la circuncisión representa a todos los actos de la ley. Pero vean lo que Pablo dice, y yo me imagino a los Gálatas escuchando esto, algunos de ellos incomodándose, porque Pablo está diciendo: lo que ustedes están haciendo, porque ellos estaban esforzando por hacer esto. Sin embargo, Pablo dice: si ustedes hacen esto, de nada les aprovechará Cristo. Hermanos, los Gálatas, en pocas palabras, están obedeciendo de manera superficial. Solamente están obedeciendo de manera externa. Y la pregunta, hermanos, es: ¿cómo funciona una obediencia superficial? Ellos estaban obedeciendo, estaban haciendo cosas buenas. ¿Cómo funciona una obediencia superficial? Eso tiene que ver, hermanos, con apuntar a nuestro corazón. ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Quizás sea la pregunta más importante que toda persona necesite hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué no la leo? ¿Por qué intento predicar el evangelio o por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros? ¿Por qué obedezco a la palabra de Dios? ¿Por qué me cuesta servir? ¿Por qué los Gálatas están circuncidando? ¿Por qué los Gálatas están obedeciendo a la ley? Hermanos, reitero, los Gálatas estaban esforzando por vivir bien. Esta mañana yo dije que la carta de Gálatas es para cristianos. Los Gálatas estaban esforzando por vivir bien. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 10. Ustedes guardan los días, guardan los meses, los tiempos y los años. Ahora, ¿quién inventó esto? No es ningún invento humano. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Dios decía que debían guardarse los meses, los tiempos y los años. Sin embargo, hermanos, ¿qué está mal en esto? ¿Qué está mal en los mandamientos que están obedeciendo? Pablo nos va a decir, hermanos, que lo que está mal es la motivación de su corazón. La Biblia, hermanos, nos desafía a no quedarnos con el cambio superficial y aparente, sino enfocarnos
en los cambios del corazón. Una santidad, una verdadera santidad, hermanos, comienza desde adentro hacia afuera. Dios no mira lo que mira el hombre. Esto ya lo sabemos. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, mismo principio. Lucas capítulo 16, versículo 15. Y me gustaría que lo leyéramos. Lucas 16, versículo 15. 1, 2, 3. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Tú veías a los judaizantes, tú veías a los fariseos, y hermanos, aunque en nuestros tiempos, ya muchos años después, la palabra fariseo suena muy fuerte, pero en el tiempo de Jesús eran los que más guardaban la ley. O sea, Jesús nos va a decir: óiganlos. Vean cómo Jesús le dice a la gente: oigan a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su corazón. O sea, los fariseos, hermanos, hacían cosas buenas, pero ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Es la pregunta clave. ¿Por qué guardaban la ley? ¿Por qué me circuncido? ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué sirvo en la iglesia? Hermanos, ¿por qué los fariseos? Y aquí Jesús les quita la máscara. De hecho, la palabra en griego hipócritas es ponerse una máscara exterior. Pero vean, ustedes se justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios es el que conoce el corazón. O sea, tú mirabas a un fariseo, y voy a decir esto con mucho cuidado, casi rayaba en la perfección. De hecho, el origen de los fariseos es muy interesante, porque son los que quieren conservar la tradición bíblica en medio de un mundo caótico, pero después comenzaron a perder el enfoque. Y hermanos, Jesús está diciendo que puedes vivir una vida buena, pero con el motivo de nada más complacer a los hombres. Y eso delante de Dios, hermanos, es abominable. ¿Ya lo vieron? Porque los hombres te pueden respetar por el exterior, pero Dios es el que conoce el corazón. Hermanos, Pablo desafía a los Gálatas y les dice: si se están circuncidando y cumpliendo la ley o guardar la ley, pero lo hacen con la motivación de quedar bien delante de los hombres o delante de Dios, es tratar de ganar ustedes su propia salvación. Y hermanos, dice Pablo, cuando lo hacemos así, de nada aprovechará Cristo. Qué fuerte, mis hermanos. Ellos se han circuncidado creyendo que por su acto externo se van a salvar. Pablo dice: si esa es la motivación por la cual son obedientes, se están alejando de Cristo. Hermanos, Pablo invita a los Gálatas diciendo: ¿por qué hacen lo que hacen? Gálatas, Pablo está desafiando a los Gálatas a reflexionar en la motivación de su corazón. Y lo expliqué durante todo el mes pasado, hermanos. Cuando yo quito mi mirada de la gracia, en realidad lo que hago es para agradar el ojo humano y mi propio corazón. Qué fuerte es esto, hermanos. A veces nos portamos bien para recibir el aplauso de los demás. Y no solamente para recibir el aplauso de los demás, sino también para mostrar a los demás que nosotros somos mejores que los demás. Hermanos, cuando yo me porto de manera correcta con la motivación equivocada, en realidad me estoy convirtiendo en mi propio Salvador. Y por eso Pablo dice: de nada les aprovechará Cristo. Vean lo que dice el versículo 3.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, de que está obligado a guardar toda la ley. Claro, tú quieres vivir obedeciendo a la ley y te enorgulleces de que estás muy bien delante de los demás, porque el que estaba circuncidado, el que guardaba los días, los años y los meses y todas las leyes, miraba a un gentil y le decía: yo soy mejor que tú. Y se sentían superior. Pero además Pablo dice: si tú, que te crees mejor que los demás, ¿qué crees? Debes guardar toda la ley. Y eso es imposible. Pero vean lo que dice el versículo 4, aún mucho más interesante. Wow, hermanos, si la motivación de tu corazón es nada más por el exterior, te has desligado de Cristo. De Cristo os desligasteis. Este principio, hermanos, quiero llevarlos a otro pasaje. Este mismo principio lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Quisiera que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Y quiero que lean conmigo el versículo 18. Mateo capítulo 6, versículo 18. Lean conmigo. 1, 2, 3. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hermanos, este pasaje es maravilloso. Quisiera que pudiéramos ver de manera rápida Mateo capítulo 6 de los versículos 1 al 18. Y cuando uno lo lee, hermanos, si no lo leemos con detenimiento, pareciera ser que Mateo 6, 1 al 18 puedes llegar a la conclusión de que el tema es la ofrenda, la oración y el ayuno. Sin embargo, mis hermanos, voy a decir algo revelador. El motivo del por qué Jesús enseña este pasaje no es solamente para invitar a ofrendar, para invitar a orar, para invitar a ayunar. No, el tema central, hermanos, como pareciera indicar, no es ni la oración ni el ayuno. El tema principal de estos 3 párrafos está resumido en el primer versículo de este capítulo. Vayamos a Mateo 6, versículo 1. Vean lo que dice. 1, 2, 3. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Yo les pregunto, ¿está mal ofrendar? ¿Está mal orar? ¿Está mal ayunar? No, pero el propósito de Jesús es este: cuídense de no hacerlo con la motivación equivocada. Hermanos, hay gente que ora, hay gente que ofrenda y hay gente, hermanos, que ayuna, pero su objetivo es ser mirado por los demás. Dice el Señor: si así lo hacen, no van a tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este pasaje no solamente está hablando sobre la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a sus oyentes a reflexionar por qué ofrendar, por qué orar y, por supuesto, por qué ayunar. Jesús no solamente está enfocado en desafiarnos a orar, a ofrendar o ayunar. Jesús está enfocado en que sus seguidores busquen descifrar en su corazón qué los lleva a hacer eso. Hermanos, los fariseos oraban bien bonito, se paraban en las calles y oraban. Hermanos, los fariseos ofrendaban hasta por el comino y el eneldo. Los fariseos ayunaban, y no me quiero desviar de este tema, pero ni siquiera ayunamos, no, ya ni nosotros, ¿no? Pero la buena pregunta sería: ¿por qué oramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Y por qué ayunamos? Hermanos, Jesús
no está centrado tan solamente en que la gente ore, que la gente ayune. Lo que Jesús está tratando de hacer es llevarlos a sus discípulos que se cuestionen: ¿y por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo que me lleva a ofrendar, ayunar y orar? Hermanos, a través de este pasaje descubrimos, escuchen esto, a través de este pasaje descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas espirituales y no ser espiritual. Una persona puede estar haciendo cosas espirituales como orar, ofrendar, leer su Biblia, incluso ayunar, sin que sea realmente un hombre espiritual o santo, y en realidad es un santurrón. Según Pablo y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que Cristo ve es con qué motivación lo haces. Hermanos, el Señor no solamente quiere ver que lo hagamos externamente, sino por qué lo hacemos. Es decir, qué es lo que internamente nos está motivando a hacer las cosas que hacemos. Déjame darte un ejemplo. Había una hermana que llegó al culto. Llegó con toda disposición, pero había decidido en su corazón no ofrendar, porque X o Y razón. Pero cuando llegó el momento de la ofrenda, de pronto se paran los diáconos y dicen: hermanos, hoy vamos a ofrendar, pero esta ofrenda va a ser por una persona necesitada. Así que despréndanse todos de lo que traen y pónganlo en el alfolí. Y cuando iba pasando el diácono, detrás iba el líder, la hermana dijo: ¿qué hago? ¿Ofrendo o no ofrendo? Pero ella dijo: voy a hacerlo, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Ella sacó su ofrenda y la puso ahí, pero ¿cuál fue la motivación de su corazón? ¿Se dan cuenta de esto? Si no lo hago, ¿qué va a decir la gente de mí o el líder de mí? Hermanos, muchas ocasiones nosotros hacemos las cosas por lo que van a pensar de nosotros, pero en realidad, ¿quién ya había visto cuál era la motivación de su corazón? Era Dios. Y no importa que digan los hombres, si algo nos está enseñando Gálatas es eso. Pero además hay una segunda pregunta. Hermanos, los Gálatas no se estaban circuncidando ni obedeciendo porque amaban a Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Vean lo que estoy diciendo. Ellos no estaban obedeciendo porque amaran a Cristo, porque Pablo dice: la razón por la cual lo están haciendo, en vez de acercarlos a Cristo, se están desligando de Cristo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿a quién realmente amas? La motivación de los Gálatas, hermanos, vuelvo a repetirlo, era ganarse ellos su salvación. Y si algo hemos aprendido, hermanos, que cuando alguien confía en sus obras para salvarse, en realidad está confesando un espíritu de autosuficiencia. Yo puedo ganarme mi salvación, yo puedo agradar a Dios. Hermanos, no es el amor a Cristo. Por lo tanto, Pablo en estos textos nos invita a examinar nuestras motivaciones. Es esencial, puesto que al hacerlo llegamos a descubrir aquello en nuestro ser interior por qué realmente amamos. Muchas veces amamos ser aplaudidos. Muchas veces hacemos las cosas por ser reconocidos. Pablo, hermanos, le dice a los Gálatas: la forma en la que ustedes quieren ganar su salvación es que cuando lleguen frente a la presencia de Cristo, ustedes digan: hey Dios, dame mi corona, porque yo sí le eché ganas. Entonces, ¿de quién es la gloria? ¿De Cristo o de nosotros? Sería de nosotros.
Hermanos, ¿se acuerdan de Pedro? Vayamos a, por favor, Gálatas capítulo 2, y aunque sería bueno leer toda la porción, no lo vamos a hacer, versículos 11 al 21. Por favor, pero vamos a leer el versículo, vamos a leer hasta donde yo les indique, o bueno, más bien escuchen. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, el gran Pedro, se los digo de contexto, gran Pedro, si es que puedo usar esa palabra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, vean a Pedrito, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba wow. A veces cuando leo esto también hay paz en mi corazón. Porque el gran Pedro, que la Iglesia Católica dice es el primer papa, y el gran San Pedro, ¿no? Es santo. Sí, pero no al estilo de ser santurrón. Dice que Pedro tenía miedo, híjole. O sea, tú ves a Pedro en los evangelios y a qué le tenía miedo Pedro. Saca su espada y le vuela la oreja a aquel hombre que quería arrestar a Jesús. ¿Quién era el primero en contestar? Ese Pedro bien valiente, porque dice: Señor, pues si quieres nosotros te defendemos. ¿Se acuerdan? No solamente daría todas mis vidas, si hay que lavarme, lávame todo, decía Pedro, ¿no? Pero miren, ahora Pedro tiene miedo de lo que van a decir los judaizantes. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos? Temor a los hombres. Yo ya he dicho mucho un libro que a mí me transformó: Cuando Dios es pequeño y los hombres son grandes. Hermanos, a veces hay muchos creyentes que se portan bien solo para que no los regañen los líderes. O a veces, hermanos, estamos más pendientes de lo que la gente diga de nosotros. Y llega un momento, hermanos, que vivimos para los demás. Me encantaría decir que eso no pasa, pero pasa mucho. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué lo hacía? Porque buscaba la aprobación de los hombres y no de Cristo. La verdadera santidad, me encanta una frase de Lucas Leis y la quiero leer. La verdadera santidad es peligrosa para el egoísmo. Es una asesina para la hipocresía. Y es el más poderoso antídoto contra la falta de originalidad. Wow. Hermanos, la verdadera santidad no está motivada porque los demás me vean cómo me porto. Yo me acuerdo que allá en los tiempos tan antiguos, bueno, no soy tan viejo, ya me fui muy atrás, pero me acuerdo que llegabas a la escuela de formación cristiana, no sé si les tocó a algunos, ¿no? Pero venían de la asamblea. El secretario de escuela de formación cristiana pasaba lista y decía: a ver, miembro en plena comunión, tal, capítulos leídos. ¿Se acuerdan? Muchos se acordaron, ¿no? No sé cuántos les acordé. Pero yo me acuerdo que tú decías: ¿qué van a decir si digo que no leí? ¿Se acuerdan? Y más cuando estaba el hermano que ya sabíamos que leía más, ¿no? 20 capítulos, hermano, anóteme ahí. Y los otros, que tú que decías: ¿qué van a decir de mí si no digo nada? Hermano, no leí mucho, 1. ¿Y qué si ni leíste nada, no? ¿Sabes qué está en el fondo? El miedo a los hombres. La verdadera santidad, hermanos, no es quedar bien con los demás. Por eso la verdadera santidad mata el egoísmo y es una asesina de la hipocresía. Volviendo a Mateo, hermanos, nos encontramos que es más posible obedecer los mandamientos. Vean, es más posible obedecer los mandamientos tales como ofrendar, orar, ayunar, sin estar obedeciendo el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si uno se porta bien y hace cosas espirituales,
para que los demás lo vean, lo que realmente, escuchen esto hermanos, porque es fuerte, lo que realmente amas es la gloria de los hombres. Y al hacerlo, te estás amando a ti mismo, puesto que el que se beneficia de esa acción. Ay, hermanos, ¿cómo nos pega el sermón del monte? Y yo siempre digo, yo creo que Jesús cuando inspiró eso, también estaba pensando en la época de las redes sociales, ¿no? Dices, lo que hagas, hazlo en lo secreto, para que tu Padre te recompense en público. Porque, ¿qué realmente, hermanos, buscamos cuando publicamos? Muchas veces buscamos un sentido de valor donde no es. ¿Quién no ama los aplausos o los likes, no? De repente subes tu foto y dicen los jóvenes, ni un mísero like, ¿no? ¿Qué estamos buscando, hermanos? La generación de hoy en realidad busca el aprecio y la acción. Por otro lado, hermanos, si uno ayuna para poder separar un tiempo especial exclusivo para estar a solas con Dios, lo que realmente ama es a Dios y disfrutar de su presencia. Los fariseos amaban publicar, eran los primeros influencers, pero lo hacían para recibir la gloria de los hombres. De esta forma, hermanos, hay una pregunta alternativa o adicional que podríamos, además del por qué, ¿a quién? Miren, hermanos, ¿a quién estoy amando con esta acción? Pregúntense esto. ¿Con lo que voy a hacer, lo que quiero es quedar bien parado con los hombres o glorificar a Dios? Hermanos, Pablo en este principio nos está enseñando que la santidad es un cambio del corazón y no de la conducta. Yo comencé con una frase y me encantaría repetirla. La santidad no solo tiene que ver con el cómo nos portamos, sino hacia dónde apunta tu corazón. Hay un comentarista, hermanos, que me desafió mucho, tal vez suba la imagen después, pero él pone una cruz y a personas del 1 al 4. Y dice que la persona 1 y 2 oran, asisten a la iglesia, ayunan y leen su Biblia. Uno diría, ese está cerca de la cruz. Pero los que están al fondo son gente que lucha con su pecado, gente que está buscando intentar glorificar a Dios, y uno dice, esos están lejos de la cruz. Por eso esta frase, hermanos, pero Dios no mira el exterior, Dios mira el interior. Dios mira tu corazón. Hermanos, por lo tanto, ¿qué es entonces un cambio superficial? ¿Qué es ser un santurrón? En pocas palabras, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas. Hermanos, ya lo dije. Ser santo no es hacer cosas buenas o espirituales nada más, sino por qué lo hacemos. Hermanos, cuando ser un santurrón es hacer cosas buenas, pero donde consciente o inconscientemente todavía sigo amándome a mí mismo. Pablo lo resume de una manera magistral en Efesios capítulo 2, versículo 3, y vayamos allá todos. Efesios capítulo 2, versículo 3, por favor, y vamos a leerlo. Efesios 2, 3, lean, 1, 2, 3. Para el apóstol, la conversión verdadera, escuchen esto, hermanos, para el apóstol, la conversión verdadera en realidad es un cambio de deseos. ¿Qué en realidad estás deseando más en tu corazón? Todo aquello que deseas es tu ídolo.
lo que más adoras, más tiempo le das? Dice, antes lo hacíamos, pero ahora lo que deseamos va a revelar quién es nuestro Dios. Es una cuestión de evaluar escuchen, es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Hermanos, hemos caído en una categoría de cristianos buenos. Pero hermanos, yo en la Biblia y especialmente en la iglesia primitiva no encuentro que a los cristianos se les defina como buenos. Yo encuentro a cristianos o discípulos que están incluso dispuestos a dar su vida por Jesucristo. La vida cristiana real, genuina, hermanos, nunca se redujo a portarse bien o ser un santurrón. Son esas personas que donde hay egoísmo. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos no solamente son los que se portan moralmente bien. No. Los santos, hermanos, no solamente se portan bien, sino que transforman su entorno. Son esas personas que donde hay egoísmo practican la generosidad, donde hay violencia son pacificadores, donde hay desgano contagian pasión, donde hay discriminación promueven la gracia, donde hay temor actúan con confianza y valentía. Todos crecimos en una cultura donde pareciera ser que la santidad es no toques, no manejes y no hagas aquello. Si no probabas alcohol, si no bailabas, si no hacías otra cosa, ya eras santo, ¿no? Ahora, no estoy dando licencia para hacer eso. Pero en realidad, hermanos, los cristianos, los santos, no se trata de no hacer, más bien se trata de ser y hacer. Los santos, hermanos, son personas diferentes y tienen un corazón apasionado por Jesucristo, de tal manera que todo lo que hagan lo hacen amando a Cristo. Entonces la verdadera santidad, dice Jesús, comienza desde el corazón, porque haces las cosas, que amas lo que amas, pero sobre todo que Cristo sea lo más central en tu vida. Y déjame definirte la santidad bíblica, que para algunos va a sonar extraño. Un verdadero creyente es una persona que cada vez es más y más consciente de la profundidad de su pecado, pero también es cada vez más y más consciente de la increíble bondad de Cristo, que lo ama a pesar de su pecado. Vean lo que voy a decir, y no estoy diciendo herejía, Mientras más pecador me siento, más estoy creciendo en santidad. Pareciera ser ilógico, ¿no? Pero en realidad dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo mortal? Hermanos, los santos no son personas que se creen ya perfectas y que se creen espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocemos que hoy venimos aquí más necesitados de la gracia que ayer. Voy a repetir esto. Los santos somos aquellos que hoy venimos aquí con la profunda necesidad de Cristo más que ayer. Nos sentimos tan pecadores que no nos sentimos dignos de nada, pero también nos sentimos amados profundamente. Un verdadero creyente es una persona que mira los deseos de su corazón y lucha porque cada vez más el centro de su corazón sea Cristo. Pero siendo sinceros, lo veíamos con los varones, tenemos muchísimos competidores. Hay muchos ídolos queriendo quitarnos el lugar que le pertenece a Jesucristo. Hermanos, yo cierro diciendo, la verdadera santidad es aquella que comienza con el corazón. Para evitar una santidad santurrona, si es que existe eso, para evitar el cambio superficial, necesito considerar, y yo quiero que te preguntes esta tarde, ¿cuáles son los deseos más profundos de mi corazón? Una pregunta que puede ayudarnos muchísimo es, ¿por qué hago lo que hago?
Otra pregunta que puede ayudarme a ver qué tipo de santidad anhelo, qué es lo que realmente amo al hacer esto. ¿Qué es el cambio superficial? Se produce cuando conscientes o inconscientemente cambio mi comportamiento por amor a mí mismo. Es decir, cambian mis acciones externas, pero no cambian los deseos profundos de mi corazón. Yo deseo, hermanos, que a lo largo del final de esta carta podamos ser y buscar una santidad que comience con un corazón rendido a la voluntad de Dios y decir: Señor, no puedo. Ven y transforma todos los ídolos que hay en mi corazón, porque lo único que quiero que haya en el centro de mi corazón sea Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, cuidemos nuestra vida de no caer en una espiritualidad puramente externa, porque Jehová lo que mira es el corazón. Que Dios nos ayude.